Perfecto. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Muy bien, gracias. Aarón Araiza también nos acompaña aquí. Aarón, ¿qué tal? Ernesto, buenos días para ti y el auditorio, y es un gusto coincidir esta mañana aquí con Mari Montijo en la presentación de este trabajo que hemos hecho. Que falta otro de los autores de este reportaje, Rafael Rentería, quien no nos acompaña esta mañana, pero también le damos los créditos a su participación. Y pues una breve introducción, Aarón, sobre cómo elaboraron este reportaje para entrarle de lleno y escuchar sobre qué trata. Este es el primero de los trabajos, ¿cómo podría decirlo? Colaborativos de Radio Sonora, ya que lo hicimos entre varios compañeros, nos dividimos varias partes de lo que es, pues, esta investigación que tiene de un tema que lleva ya más de 11 años, o este año se cumple, precisamente este 11 día se años. cumplen 11 años, ¿no? De la tragedia del río Sonora, y bueno, pues cada quien tomó una parte en la cual podía trabajar. En el caso mío me tocó a mí entrevistar a una de las personas afectadas, también a los activistas, y bueno, Mari hizo lo conducente, ¿no? En su propia fuente, para que nos comente un poco más. Mario, adelante. Así es, pues básicamente el reportaje es un recordatorio que pues la lucha continúa a pesar de que algunos líderes del movimiento de Cuenca del Río Sonora ya fallecieron por diversas enfermedades y pues también eh, es como que un recuento de lo que pasó el 6 de agosto del 2014, básicamente. Y pues son varias entrevistas las que realizamos entre Rafael Rentería, Aarón Araiza y yo. Y pues ahí están plasmadas en el reportaje que ya está publicado en nuestro portal de Radio Sonora. Y ahorita vamos a presentar. Invitarlos, ¿no? A que se conecten al portal www.radiosonora.com. Sin más, es un Rafael Rentería, titulado Río Sonora, la deuda sí. A 11 años del derrame tóxico que contaminó no solo el agua, sino también la confianza de los habitantes del río Sonora, la deuda sigue. Las comunidades afectadas por el desastre provocado por Grupo México aún esperan justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. El río Sonora era más que un afluente. Era el lugar de los juegos infantiles, de las cosechas, de los baños al atardecer, un espacio sagrado para las comunidades que crecieron a su orilla. El 6 de agosto de 2014, el río se tiñó de naranja. Nadie sabía qué ocurría. Surgieron rumores, miedo, confusión. Horas después se confirmó. Un derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, proveniente de Buenavista del Cobre, empresa subsidiaria de Grupo México. Contaminó el arroyo Tinajas y alcanzó los ríos Sonora y Bacanich. Es un desastre ambiental más grave en la historia minera de México, que afectó a más de 22.000 personas en 7 municipios del estado de Sonora: Arizpe, Banamichi, Huepac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures. Frente al desastre, emergieron voces valientes, voces que exigieron justicia, que organizaron asambleas, que no se callaron. Uno de ellos fue Ramón Miranda Córdoba, de Baviácora, líder de los comités de cuenca del río Sonora. Luchó desde el primer día por defender los derechos de su comunidad. Su hija, Alicia Miranda, lo recuerda así. Y sí, o sea, desde un inicio que pues fue el derrame, él estuvo en los comités de Cuenca y siempre, o sea, amparos, junto con Panchita y pues Poder, que es la organización que nos acompaña, siempre anduvo al tiro, pues como decimos, ¿no? Ramón falleció el 24 de marzo de 2025. Ese mismo año también murieron Marta Patricia Velarde Ortega, activista de la y Héctor Bustamante López, defensor de Huepic. Sus muertes dejaron un vacío profundo. Las comunidades han aprendido a no olvidar. El daño a la salud, al agua, al suelo y a la confianza persiste, y las acciones oficiales no han logrado restablecer el bienestar perdido. Los pueblos que habitan a lo largo del río siguen exigiendo que se cumplan los compromisos asumidos hace más de una década. Pedro Armando Lugo, exalcalde de Aconchi, señaló que el fideicomiso creado con 2.000 millones de pesos para la remediación y atención quedó truncado. Agregó que fue testigo de las reuniones, las promesas y los tiempos que nunca se cumplieron.
principalmente una clínica para atender la salud que empezó a construir en Ures, nunca se terminó, nunca se hicieron los pagos correctos a los afectados. Hubo muchas promesas, muchos compromisos en su momento de las personas que integraban el fideicomiso, pero todo quedó inconcluso. Las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en Ures, cuya función sería ofrecer atención médica a los afectados, permanecen en obra negra, reflejando la paralización de los proyectos comprometidos. En San José de Gracia, María Filomena Bonilla, integrante de los comités de cuenca del río Sonora, enfrenta las secuelas del derrame en su propio cuerpo. Las pruebas médicas revelaron presencia de metales pesados tanto en ella como en su esposo, lo que ha derivado en enfermedades crónicas, por lo que considera que no se ha actuado de manera correcta para garantizar la salud de los pobladores afectados. Porque no es tan difícil, el trabajo ya está hecho, las investigaciones ya están hechas, Claro. donde se comprueba todo, tanto el medio ambiente como uno, y faltó mucha gente, porque el pequeño muestreo donde nosotros salimos positivos a los metales, fue un muestreo y ahí quedó todo. Aparte de que hay muchas muertes, enfermedades, la gente no tiene conocimiento porque no tienen cómo comprobarlo, tienen metales en la sangre. A pesar de que los comités de Cuenca han ganado 15 juicios de amparo, obteniendo 7 resoluciones judiciales, 2 recomendaciones extrajudiciales y 6 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Grupo México sigue sin cumplir con las acciones de remediación ordenadas. La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina del 5 de junio de 2025, reiteró que Grupo México deberá asumir el costo del saneamiento del río Sonora. Y el objetivo final pues es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa. Que se termine el hospital, que esté funcionando el hospital, que haya vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa. A pesar del dolor, hay quienes han decidido quedarse, organizarse, defender lo poco que queda. Son jóvenes, mujeres, todos, como los colectivos comunitarios que enseñan sobre el impacto del derrame en las escuelas, como las mujeres que promueven huertos y agua limpia, como los artistas que pintan murales del río vivo. Son los guardianes del río Sonora. Heredan no solo la tragedia, sino también la esperanza. Como Alicia Miranda, quien invitó a los pobladores del río Sonora a unirse al movimiento y continuar exigiendo justicia. Que luchen por el río Sonora, pues informarse de todo lo que conllevó el derrame, que no, pues sí, o sea, en sí, seguir exigiendo justicia por el río Sonora. Con información de Aarón Araiza, Mari Montijo y Rafael Rentería, en la voz Luis Aldo Romero, edición Ángel Esquer, para Radio Sonora Noticias. Y también agradecer en voz de Luis Aldo Romero y la producción de Ángel Esquer en este trabajo realizado por Mari Montijo, Aaron Aiza, ya acciones que tuviste ya por municipios del río Sonora. ¿Y cómo observas el panorama actual de la población? Hay esperanza en cierta parte de la población, en otra hay todavía como este fastidio o enojo por parte de la empresa, pues, Grupo México, ¿no? El magnate de la minería que no ha dado soluciones. Se hablaba anteriormente de 37 potabilizadoras, de las cuales solamente una está funcionando, ¿no? Y es una garrafonera que está en San Rafael de Ures. Entonces, para alguien que viene desde Banamishi, digo, tiene que recorrer casi llegar hasta Hermosillo, ¿no? Exacto. En este caso llegar hasta Hermosillo. Todavía hay mucho enojo de la gente y esperemos que, como lo dijo la presidenta, ¿no? Grupo México va a pagar tarde o temprano. Muy bien. Mari, tus reacciones, ahí estás también ya son generaciones, ¿no? Los pobladores originales que estaban ahí cuando ocurrió esta tragedia, este derrame de tóxicos, ¿no? Hijos, nietos, menores, las infancias que han nacido, que no les tocó vivir en persona esta tragedia del 6 de agosto del 2014.
Así es, pues entrevisté a Alicia Miranda, ella es hija de Ramón. Él fue uno de los líderes integrantes del comité de cuenca, de uno de los comités de cuenca del río Sonora, que falleció este año a causa de cáncer. Eso me lo compartió precisamente su hija. Y pues lo que ella me dijo también es que las nuevas generaciones continúan como en esa lucha constante y diaria de lo que es exigir justicia, pues porque el daño fue muy fuerte, fue inmensurable para los 22,000 aproximadamente habitantes de estos pueblos del río Sonora que vienen desde Bacuachi hasta Ures, Bacuachi, Arizpe, San Felipe, Jesús, Aconchi, también Babiácora, son Banamichi también, y pues van a seguir exigiendo en la medida de sus posibilidades, era lo que me decía ella. También me comentaba que pues sigue en obra negra lo que es la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures, que es el famoso hospital pues que no ha funcionado como es debido para brindar atención a las y los enfermos pues por lo que aconteció en el río Sonora, pues por esta contaminación. Recordar los municipios, Mari, como mencionabas, Cananea, Ures, Babiácora, Conchi, San Felipe de Jesús, Huepac, Banamichi y Arizpe, y también esa frustración la que comentas, Aaron Araiza, por lo de pobladores, ¿no? Que toda la vida han hecho una vida en estos municipios, la frustración que existe, no es fácil, sabemos todos, dejar nuestro lugar de pertenencia, ¿no? Y saber que las condiciones actuales, pues, no han sido Especialmente para estas personas que se dedican a la pequeña ganadería, ¿no? O al pequeño, al campo. a la pequeña agricultura, pues que básicamente le ven. Sí. Es- Más impresiones, Mari, lo que comentó también Alicia. Pues básicamente pues es continuar la lucha. Pues yo voy a seguir pues entrevistando a ella y a otros líderes o personas que están dentro del movimiento para continuar para continuar para darles lo que es pues voz precisamente en este tema pues que es considerado el mayor ecocidio en México y también de la minería en México pues fueron pues alrededor de 40,000 metros cúbicos de tóxicos que se derramaron cuando la gente pues no sabía qué estaba pasando, pues de repente el río Sonora se tiñó de naranja y muchas personas, incluidas unas primas, porque yo soy originaria del río Sonora, de Arizpe, pasaron por el río Tahuichopa sin ver los daños que pudieran causarles después y sí les causaron pues enfermedades de la piel precisamente, ¿no? Y hay muchos pobladores que pues no necesariamente se les atribuye a lo del río Sonora porque se les necesita hacer estudios y todo, pues, ¿no? De que han enfermado de cáncer, de otros tipos de padecimientos de la piel, pues. Pero vamos a continuar dándoles voz. La incertidumbre de los pobladores y las pobladoras del río Sonora, como se titula este reportaje, la deuda sigue entonces con ellos y con ellas y con las nuevas generaciones que están allá en los municipios que conforman el río Sonora y también parte del río Bacanuchi. Mari Montijo, Aaron Araiza, muchísimas gracias por este trabajo que nos acaban de presentar en esta mañana. Gracias. Gracias Y a los pueden consultar, hay que recordar, en nuestra página de Radio Sonora, ahí está disponible. Muy bien, métase a la página www.radiosonora.com.mx y ahí podrá leer detenidamente, hacer un análisis y una reflexión sobre este reportaje del río Sonora. La deuda sigue. Las 8:15 vamos a un corte y regresamos. Sonora